¿Cómo quedó? Como estuvieron toda la semana diciendo que a 12 minutos no la veo imposible. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a todos los que vinieron, porque esta actividad para mí, además de hablar un poco de política internacional, que siempre es importante, y es algo que las organizaciones políticas a veces no hacemos, y es un gran error. Yo creo que el sentido de esta actividad, que se organizó de punta a punta entre JP Vita, Patria Grande y nosotros el peronismo revolucionario, lo que representa es el concepto de unidad. Me parece que el desenlace de esta charla, además del debate que vamos a hacer después, que también siempre es rico, parece que el desenlace y la conclusión tiene que ser este concepto de unidad. Pero una unidad, porque siempre todo el mundo habla sobre unirse y se hace un concepto bastante utilizado. En este caso vamos a dar ejemplo de esta charla. Me parece que puede ser disparador de otras cosas más adelante. Es una unidad que se da en el marco de una discusión política. Y para nosotros, siempre que esté la política adelante, nos vamos a sentar en cualquier mesa. Siempre que se discuta la política. Ahora, donde se saca la política y se empiezan a agregar otros elementos, ya nosotros no queremos participar de eso. Y en este caso sucedió con discusión política y sin miseria. Y parece una obviedad, porque las tres organizaciones políticas, ¿cómo van a tener miseria? Bueno, lamentablemente estamos muy acostumbrados a qué es lo que se ve siempre en la política, las miserias ante todo. Entonces, lo que surge de esta actividad es esa primera cuestión. Y después una conclusión básica y rápida, que desde acá, de nuestro partido General Pueyrredón, nosotros tenemos la capacidad de empezar a discutir un montón de cosas. No sé si tendremos razón o estaremos equivocados, pero por lo menos tenemos que darnos la chance de empezar a discutir nosotros. No reniego de que venga gente de capital y vengan figuras conocidas a nivel nacional, pero creo que debería ser acompañado de dos procesos, de traer a alguien de afuera y también que nosotros empecemos a tomar la voz. Porque hay un concepto que es importante, y es que los problemas nuestros los tenemos que solucionar nosotros. No va a venir alguien de afuera a decirnos cómo tenemos que hacerlo, porque no es mi responsabilidad de afuera y debería darnos vergüenza incluso pedir afuera que nos den la respuesta. Entonces, para mí, y este es el arranque, no nos metemos más en el internacional, pero para mí el arranque es que la unidad debe ser lo que para nuestra querida amiga Gabriela Michetti es la luz al final del camino, la luz al final del túnel. Para nosotros no hay túnel, para nosotros en realidad la luz debe generarse, si eso es lo que buscamos, la debemos generar nosotros. Por ahí porque venimos del palo de Galeano, del mar de fueguitos, que por ahí venimos todos nosotros, o si no de la línea de Bolívar, que hablaba de moral y luces, que era nuestra primera necesidad. Y si alguno más romántico, más del tango, Disiépolis le decía, llévame ya con tu luz a soñar. Y soñar también tiene que ver con lo que hacemos nosotros. Y no tenemos que renegar de eso. A veces parecemos muy románticos en los planteos, nos sentamos, compartimos un mate y decimos, che, habría que hacer esto. Bueno, del sueño es de donde venimos nosotros y lo tenemos que mantener siempre. Pero además otra cosa que nos dicen es que no sirve discutir política internacional desde lo local. ¿No? A veces te plantean eso, que no tiene sentido, que se van a juntar a hablar de política internacional. Bueno, hay una verdad que han instalado que es una locura. Porque nosotros desde nuestro municipio, desde Pueyrredón, tenemos necesariamente que hablar de política internacional. ¿Por qué? Porque si tomamos una postura sobre ciertos temas, vamos a entender que los municipios juegan en política internacional. Y no está mal que así sea. El tema es desde qué lugar. Si nosotros no opinamos, no nos formamos, si no discutimos como un concepto básico de la política, el lugar que nos ocupa uno lo ocupa otro. Eso siempre. Entonces, si nosotros dejamos pasar la oportunidad de discutirlo, la van a ganar otros. Y acá en Pueyrredón tenemos un intendente que disputa en política internacional. Aunque no parezca por alta la línea que el tipo es un improvisado. Más o menos, es un desprolijo si quieren. Pero ciertas cosas no improvisan, y ahí tenemos que estar muy atentos. En tema de política internacional, Arroyo definió su postura, es muy clara. El tipo puso en el área de derechos humanos a una mujer que se llama Sonia Rawicki. Sonia Rawicki era, hasta asumir en ese lugar, la titular de la DAIA. En realidad es el SWIM, la Sociedad Unida Israelita Marplatense, el equivalente a la DAIA, que es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina. Que no tiene que ver con religión, y es un elemento interesante, que no tiene que ver con religión en su lugar, sino con política. ¿Sí? Porque en la DAIA, en el SWIM, en la AMIA, no usan ni la J de judío ni la H de hebreo, usan la I de israelita. Entonces, estamos hablando de política, de geopolítica, y no está mal. No reniego que Sonia fuera la titular de la DAIA. Pero sí tenemos que escuchar qué piensa. Hace poquito, en la radio, ahí en la azotea, defendió la teoría de los dos demonios, que uno la lee en los libros y parece algo de la antigüedad. Hoy, Sonia Rawicki, siendo secretaria de Derechos Humanos encima, no es que la puso en producción, no la puso en tránsito, la puso en Derechos Humanos. Lo que está haciendo Israel es un genocidio.
El que crea lo contrario, que venga y lo discuta, por eso tenemos que generar estos ámbitos. Es un genocidio. Sonia Rawicki, acá en Porredón, sostiene la teoría de los dos demonios, porque dice que los palestinos tienen armas. Una locura, el quinto ejército del mundo contra un pueblo que no tiene ejército y que resiste como sea. Bueno, hay una postura de la política internacional de Arroyo, nosotros tenemos que estar ahí discutiéndolo y sabiendo de qué hablamos. Y casualmente, si hablamos de Israel, hace muy poquito, ahora el 8 de junio, por ahí no se vio porque pasó un poco desapercibido. Hubo un hecho que fue grave en Tel Aviv. Entraron dos palestinos a un shopping, un centro comercial, entraron armados y empezaron a disparar. Hay un dato que es llamativo, que queda enfrente del Ministerio de Defensa, con lo cual los israelíes que plantean que son los genios de la seguridad, que vienen acá a Argentina a dar lecciones sobre seguridad, frente al Ministerio de Defensa entraron dos tipos armados. Y asesinaron a 4 israelíes, que por supuesto lo lamentamos y repudiamos ese hecho de violencia. Pero hubo algo muy interesante en esta cuestión que tiene que ver con política. Esto fue el 8 de junio, hace un poquito. Salió a hablar públicamente, de manera lógica, el alcalde de Tel Aviv, el intendente de Tel Aviv. El tipo se llama Ron Hulday. Es un tipo que viene del Partido Laboralista, digamos, es oposición a Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, pero no deja de ser un tipo de la política israelí, que ante un hecho de 2 palestinos matando a 4 israelíes, la lógica que indica, que va a salir con los tapones de punta, como salió Netanyahu, cerró fronteras, salen a reforzar el ataque. Ron Hulday, siendo en este momento alcalde de Tel Aviv, dijo: no se puede tener un pueblo en situación de ocupación y esperar que diga que va todo bien. Y la segunda frase, muy interesante, dijo: las políticas de expulsión y de expropiación de Netanyahu solo profundizan odio y violencia. Esto lo decimos nosotros y parecemos unos locos. Lo dice el alcalde de Tel Aviv y cobra una importancia política muy grande. Donde de repente Netanyahu no estaba ya tan preocupado por la cuestión de seguridad, sino por la cuestión política. Porque si un intendente de Tel Aviv empieza a discutir eso, que es lo que las organizaciones a nivel internacional plantean, ya se le empieza a complicar un poco el panorama desde adentro. Pero salió además Amir Pérez, que es un ex ministro de Asuntos Militares, y dijo 2 frases también muy interesantes. Después de 10 años de Netanyahu como primer ministro, él es la figura responsable de los ataques en Tel Aviv. Y la respuesta que dio es de un burócrata de ultraderecha. Esto fue lo que generó en este momento una discusión muy interesante allá, porque mucha gente lo respeta, lo considera figura respetable, y es cierto que lo que salió a hacer Netanyahu después es realmente una locura. Digno de un dirigente que está al frente de un genocidio. Y esto hay que decirlo con estas palabras, porque todos los días nos llegan noticias desde la Franja de Gaza y de Cisjordania que la situación está muy complicada. En este contexto internacional, fíjense que tenemos un intendente que, yendo de callado, que parece que no tiene ni idea, puso en derechos humanos a Sonia Rawicki, que hasta ahora no renunció, creo que hay que revisar todos los días cómo se levanta, o hay que exigirlo también. Y dentro los compañeros de Patria Grande han hecho un gran trabajo, de Levita también, desde la sentencia de discutir un montón de cosas, quiénes son los funcionarios que imponen. Bueno, parece una locura, pero tenían razón, evidentemente. Lo que venían planteando sobre algunos funcionarios que venían a hacer la plancha de cobrar guita, tenían razón. Bueno, a veces no alcanza solo con tener razón, sino también con sentarnos a discutir antes. Pero el cierre de esto de los de Israel me genera una preocupación que días después, y en esto quiero ser muy cuidadoso porque también sucedió una masacre muy dura en Estados Unidos, eso sí, todos lo vimos. Fíjense la disparidad de las noticias. Lo de Israel no lo vimos en ningún lado, porque fue instantánea la respuesta del intendente, lo de Estados Unidos sí. Por supuesto que lamentamos la muerte, repudiamos el hecho de violencia. Ahora, qué raro que justo salga esto donde automáticamente había 2 adjetivos: era un boliche gay y era un asesino musulmán. Fácil para que entiendan, no hay que investigar muchísimo en esto, es rapidita la cuestión. Un musulmán siempre son musulmanes y siempre tiene que ver con Medio Oriente. Ahora la pregunta es si el muchacho que asesinó a las 40 personas en ese boliche, que a mí la verdad es que no me importa si el boliche es gay o es heterosexual, porque si lo hubiera hecho en un boliche que no era gay, nadie hubiera hecho un boliche heterosexual. Hay que estar atentos a esas adjetivaciones que nosotros las repetimos, vienen de los medios y enseguida las estamos repitiendo. El tipo nació en Estados Unidos, se crió en Estados Unidos, estudió en Estados Unidos y el arma con el que mató se fabricó en Estados Unidos. Hay que me explique cómo termina en Medio Oriente la cuestión. Porque los padres son afganos. Y si los padres eran de Boca, también daban la moneda. No tiene sentido eso. Bueno, pero lo instalas con tanta naturalidad y nosotros enseguida compramos. No discutimos qué pasa en Israel, qué pasa en Palestina, y estamos hablando de esto. Enseguida ponemos la bandera, bueno, lo que también pasó en Francia. En Francia fue un belga. Era un belga el tipo, el que mató a la gente en Francia. Yo a Bélgica no lo vi nunca, por supuesto, ojalá que pase, pero ¿por qué Siria así? Bueno, naturalizamos ese tipo de cuestiones. Pero
Si vamos a centrarnos en la cuestión de Macri, porque después Gonzalo me va a retar con la cuestión del tiempo y no quiero que se enoje. Nosotros la otra vez hicimos una charla, un primer encuentro con los compañeros de Levita y lo queríamos hacer más amplio. Hay algunas cosas que tuvo en otra charla, ya la escuchó más o menos. Quiero tratar de hacer un poco una cronología de lo que viene haciendo Macri hasta ahora en política internacional. Porque también es otro tipo que tiene una postura muy clara y fue teniendo algunas reuniones, la cuenta nos da una por mes, porque tienen que trabajar, como saben, que estoy acostumbrado del amigo Macri, entonces una por mes, bueno, no le podamos exigir mucho más. La primera fue el 21 de diciembre, apenas había subido, 11 días después de haber subido, tiene su primer encuentro internacional y ahí se empezaba a definir, nosotros hablábamos de las puertas que se le iba abriendo. Dependía de Macri los pasos que iba dando desde que asumió, a ver si se le abrían puertas a otros partidos a los que él no tenía ningún acceso. La primera fue el 21 de diciembre del año pasado, por supuesto. Cumbre del Mercosur. Todos nos debemos acordar de esto, porque Macri, cuando hace su intervención, pide la liberación de Leopoldo López. ¿Sí? De Venezuela, de hecho, ahora recibió a Capriles. Una vergüenza porque lo recibe en carácter de darle soporte, no lo recibe para charlar un rato, por lo que en la casa. Eso no, el tipo lo recibe. A Capriles. Bueno, se sentó ahí, que todos decíamos, estábamos como sorprendidos, porque digo, era un lugar hostil para él. Y el tipo se plantó y pidió la liberación de Leopoldo López. Enseguida salió Delcy Rodríguez, canciller venezolano, todos lo recordamos, que lo acusó de injerencionismo. Bien, fue una buena postura la de Delcy, por supuesto, nosotros ponimos todo recaliente, que hace mal, que está loco. No, no está loco. El tipo estaba abriendo la puerta a la siguiente canciller, que es un juego de mesa, que se dio el 20 de enero, que fue el Foro Económico en Davos, en Suiza. También de eso nos acordamos, donde ahí ya Macri pasó la primera y era, bueno, a ver acá qué hacer realmente. Primero fue, y ahí anunció dos cosas, que el tiempo pasa y nos vamos olvidando. Anunció el pago de los fondos buitres y anunció que Argentina iba a aceptar el control del FMI, a lo que nosotros ya nos habíamos acostumbrado que no pasaba más. Bueno, el tipo anuncia esas dos cosas. A partir de ahí tiene dos reuniones. Nosotros hablábamos sobre el perfil comunicacional de Macri. Todos nos enojamos porque el tipo respondió que de Peña Nieto, ¿qué quería Peña Nieto cuando charló? Meter mi paso de baile, dijo el tipo. Le preguntan por el proceso de paz en Colombia y dice, me encanta Colombia, a Bermúdez, a Chicho Serna y a Córdoba. A nosotros nos pareció una locura, digo, qué vergüenza este tipo, no es una vergüenza. Mientras más vacío es el discurso de Macri, peor es lo que arregló en esa reunión. Yo cuando lo escuchaba, no me preocupó tanto el paso de baile de Peña Nieto, sino lo que había arreglado con el tipo. Y después tuvo tres reuniones que fueron la más importante, digamos, de ese foro económico en Davos. La primera fue con Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos. La segunda fue con David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña. Y la tercera fue con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Todo cierra con todo. Bueno, Macri ahí da una muestra clara de cuál va a ser su política y su programa. Se sienta ahí, lo lleva más encima, el tipo empieza a generar qué oposición quiere él en ese contexto y tiene esas tres reuniones. A partir de ahí se le abre una nueva puerta. Y pasó el 24, es increíble, porque casi exactamente un mes. 24 de febrero viene a la Argentina François Hollande, presidente de Francia, y lo recibimos, y también desde la comunicación hicieron esta torpeza, que para mí no son torpezas, que fue poner la bandera de Francia al revés. ¿Se acuerdan? El tipo puso en la Casa Rosada. Bueno, yo cuando vi dije, lo que va a arreglar entonces, porque está poniendo el foco de atención en eso. Todos discutiendo el color de la bandera, viendo cómo era, si lo hizo mal, si este tipo es un torpe. No es un torpe. Lo que arregla con François Hollande y negocia es el ingreso a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Vieron que los liberales son muy buenos para poner nombres. Quedan lindos, quedan lindos en la sigla OCDE. El desarrollo económico y la cooperación. Bueno, para entrar a la OCDE tenés que tener un padrino, y ir con Hollande era de la mano. Ahora se está confirmando que están avanzando en el ingreso a eso y a la Alianza del Pacífico, que ahora vamos a charlar bien de eso. Viene Hollande, se abre la siguiente puerta, es de a una. Esto es así, después de la reunión con Biden que tuvo, se sienta con Hollande, dar buenos gestos en ese sentido es entregar todo, claro, no hay forma de llevarse bien con esos tipos si vos no entregás tu soberanía. La cuenta es bien sencillita. 23 de marzo, exactamente un mes, nos visita Barack Obama a la Argentina. Todos recordamos eso, por supuesto que nos causó mucho descontento que venga esa fecha, porque consideramos una provocación, pero vino Barack Obama, continuó la reunión con Biden y de ahí no tenemos mucha información. Más que bailar tango en la fiesta, fíjense qué increíble los tipos. Generan esa comunicación donde todos, porque ni siquiera era que Mirta Legrand hablaba de cómo bailaba el tango porque se puso Michelle Obama. Todos nosotros también, nosotros posteando, pero terminamos haciendo el eje en eso. De la visita a Obama mucho no se sabe y me parece que los tipos se encargaron muy bien de que no se sepa. Ahora, el 30 de marzo, una semana después de la visita de Obama, el Senado aprobó la ley del pago de los fondos buitres.
Fíjense cómo la correlación es derechita, porque el tipo probablemente en la reunión con Obama, además de decirle que bien que vale el tango, le debe haber dicho quédate tranquilo, en una semana está, ya te tenemos cocinado. 30 de marzo fue la fecha en que el Senado aprobó la ley de pago del fondo buitre, que lo anunció el 20 de enero. Es muy derechita la ley, lo anunció en Davos, lo cumplió acá en Argentina en marzo. 1 de abril, unos días después, empieza a rumorearse algo que ahora ya está confirmado, que es que Macri quería poner un candidato o una candidata en la ONU. La candidatura de Secretaría General, todos saben que Ban Ki-moon ya no va a ser más secretario general, en diciembre el 31 de diciembre termina el mandato, entonces se empieza a rumorear que Macri quería jugar en ese lugar. Y que iba a ser Malcorra, Susana Malcorra, canciller, la verdad que es una funcionaria de lo peor que hemos visto, porque es una mujer que se siente en ese tipo de lugares a arreglar directamente la soberanía y que incluso muchas veces, como en algunos lados se está comentando, pasa por encima Macri, que empieza a querer tener su propio juego. Bueno, se rumoreaba Malcorra a la ONU. Casualmente el 1 de abril se da una reunión en Washington de Macri con Xi Jinping, que es el presidente de China, y con Shinzo Abe, que es el primer ministro de Japón. Uno dice, ahí hay como una especie de cambio. ¿Qué pasa? Bueno, el tipo quiere jugar en todos los terrenos. Y las otras potencias, que uno las podría poner como una especie de equilibrio, como está Estados Unidos, pero está Rusia y está China, son todos primos hermanos. No nos tomamos tampoco la locura de que a mí me caen más simpáticos los rusos que los yanquis, pero si fuera porque me cae simpático a mí, mi hermana sería presidente de la nación, y no sucede. Entonces, los rusos, los chinos, los yanquis son todos primos hermanos. Lo que pasa es que se disputan el poder. Ahí Macri entiende eso y empieza a jugar, y empieza a discutir. Probablemente discutiendo la cuestión de Susana Malcorra, que el 13 de abril, 12 días después, se reúne en Rusia con Sergei Lavrov. Fíjense como en el mismo mes el tipo clava China, Japón, Rusia. Va a sentarse ahí y la manda Malcorra. Probablemente Lavrov es el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Hablan entre pares, se promete una reunión entre Macri y Vladimir Putin y empiezan también a jugar en ese terreno. 19 de mayo, un mes después, se confirma oficialmente que el presidente del país manda una carta a la ONU presentando a alguna persona que quiere de su gabinete. No puede presentarse nadie que no sea avalado por el presidente. Por lo cual nuestro sueño de Cristina en la ONU, fuera muchachos, no, pensémosla para la próxima. Malcorra presentado oficialmente como candidata a Secretaría General de la ONU. Algunas cosas sobre esto que se va a empezar a discutir mucho más ahora con lo que se viene. Para ser Secretario General de la ONU se necesita el voto unánime de todo el Consejo de Seguridad, no de la Asamblea General. Voto unánime de todo el Consejo de Seguridad que está integrado por, lógicamente, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China. El mundo ahí. El resto es juntarse a charlar un ratito entre amigos. La definición está en el Consejo de Seguridad. Voto unánime. Que eso puede ser interesante también, porque si no fuera unánime, los yanquis tendrían mucho más resuelta la cuestión. Entonces, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China tienen que definir. ¿Contra quién compite Susana Malcorra? Tiene un problema esa cuestión. Se puede presentar hasta el último día el candidato, con lo cual no está tranquilo en ningún momento y todo el tiempo genera un cambio en la política. Cuando se da esa discusión empieza a ver en el panorama geopolítico otras discusiones también, porque los mandatarios se empiezan a juntar también para definir esto. Le doy esto a cambio de poner uno que sea afín. Se da un proceso interesante esto que viene de acá hasta diciembre. Compite principalmente, lo que los medios, sobre todo en Estados Unidos, están poniendo como una de las candidatas es Irina Bokova, que es de Bulgaria, es la titular de UNESCO actualmente. Vieron que todos tienen que tener algún vínculo con ONU, si no, no tiene sentido, los tipos jamás pondrían a alguien que no conocen. Bueno, Irina Bokova es de Bulgaria, es mujer, que es lo que aparentemente se dice que se va a definir, seguro ser una mujer, es lo que se rumorea. Y además hay una regla no escrita que tiene que ver con la alternancia del lugar de origen del secretario general, que además no puede ser, por supuesto, de ninguno de los 5 países del Consejo de Seguridad. Es otro dato. Se rumorea que la alternancia podría ser de Europa del Este, así que por ese lado puede ser que Irina Bokova es la que suena como favorita. Ahora, uno de los rumores es que puede llegar a candidatearse, y acá viene lo más grave de todo, que es Angela Merkel, que dejaría de ser canciller de Alemania y puede ser que vaya a la Secretaría General de la ONU. Alemania no integra el Consejo de Seguridad por motivos que son absolutamente conocidos, pero sí tiene un lugar de peso en la geopolítica y en la discusión internacional. Podría ser Angela Merkel. ¿Le cierra a todos? Y más o menos que sí. En las 5 potencias hay mucho que discutir, obviamente, pero sería gravísimo, digo. Merkel, que es la canciller de Alemania, seguramente nadie conozca al presidente de Alemania, que, dato que yo no sabía, por supuesto, tiene un presidente, a nadie le importa, porque es la que maneja, la que le empiezan a decir, y cuidado con esto, en Alemania le dicen la dama de hierro.
le empiezan a decir a Merkel la dama de hierro porque es parecido en un montón de cosas con Thatcher. Entonces, esa es una de las que podría candidatar. Esto puede definirse a último momento. Pero, como... Bien. El 9 de junio, ahora estamos llegando acá al final de la cronología, fíjense cómo es una por mes, un tema por mes, es increíble. 9 de junio se aprobó el pedido, y esto sí es grave, tal vez una de las cosas más graves, se aprobó el pedido de ingreso de la Argentina a la Alianza del Pacífico. Eso lo venimos charlando hace rato porque es un tema grave la Alianza del Pacífico. Hago dos aclaraciones mías porque a mí también me pasaba. Porque en esto de política internacional a veces la mitad es que no sabemos y mitad es que no nos llega información. Hay tres cosas, tres partes de esta discusión. Una es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una organización regional que surgió en 2011, integrada por Chile, Colombia, México y Perú. Solamente los únicos miembros plenos son esos cuatro: Chile, Colombia, México y Perú. Hay miembros en proceso que probablemente próximamente se haga, que son Panamá sobre todo, Costa Rica, Guatemala, Uruguay, Paraguay y Honduras. Esos son los únicos países que están hoy en proceso de integrar la Alianza del Pacífico. Ahora, países observadores hay 49 y están todos en la comida, Estados Unidos, Alemania, todos los grandes países están de observadores. Como decir, bueno, jueguen los nenes, pero yo me quedo en la ventana mirándolos. No vaya a ser cosa que se me van de esto un poquito. Obviamente, fíjense qué países son: Colombia, México, Chile, Perú, está bastante controlado. Los nenes ya saben jugar solos y la manejan bastante bien. Ahora, después hay otras dos cosas que a veces se nos confunden, que eso por las siglas son casi parecidas: el TPP y el TTIP, que parece un enrosque, pero está bueno para tenerlo. Uno es el TPP, es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. De nuevo, los liberales son muy buenos, pero que es un tratado de libre comercio del 2005, insisto con la fecha porque es importante, el primero de 2011, otro de 2005, que tiene miembros a 12 países. En ese puede ser que integre Argentina, en el TPP, ¿sí? Ese tratado de libre comercio. Y que hay otro montón de países observadores que también probablemente terminen integrando. El otro, el TTIP, que es el que vimos mucho, lo vimos mucho más, que es la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Ese es una propuesta desde el 2013, propuesta de tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Digo porque a veces por las siglas parecidas nos mezclamos. Argentina ya ahora integra la Alianza del Pacífico como país observador, como miembro observador, todavía como pleno no lo integra. El rumor es que probablemente por ser mal, que como viene todo, lo pase a integrar, pero todavía no. Y si entramos en alguno de nosotros, que muy seguro va a ser el TPP, el Acuerdo Transpacífico. En ese sí. Son todos más o menos lo mismo, de hecho Estados Unidos están todos, obviamente están todos los países ahí los mismos, pero el último, el TTIP, es entre Estados Unidos y la Unión Europea. Que el problema es que le da mucho poder a las empresas que de repente van a poder tener injerencia en todo. ¿Pero por qué? Por la globalización. O sea, empresas que entren en ese acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa es casi lo mismo que gobernar el universo entero. Porque los mercados los manejan desde ahí, los dominan. Empresas que puedan tener injerencia ahí, lo van a tener en todo el resto. Por eso nos termina cayendo. Bueno, 9 de junio, aprobación del pedido de ingreso de la Argentina a la Alianza del Pacífico. El 10 de junio, está cortita, pero hubo un contacto telefónico entre Macri y Putin. Esas cosas no salen demasiado y se pasan de largo. Bueno, probablemente discutiendo lo de Malcorra, pero también la discusión que tuvieron, la charla que tuvieron Macri y Putin era para analizar o discutir cuál iba a ser la forma de pago por una represa en Neuquén, ¿sí? Que había sido acordado de palabra con Cristina, tiene que sentarse. Entonces ahí puede ser que Macri empiece a plantear, bueno, pero votar a Malcorra, no, pues ahí va a empezar también ese tipo de discusión. Te pago más la tasa de interés, que se había arreglado de palabra en un 3,5 o 4%, te pago más, la plata no es mía, la ponemos todos nosotros, con la plata de los demás, Macri es fantástico, pero votaba a Malcorra. Pero después tiene el problema de que todos los demás tienen que votar. En la cronología nos queda una que viene ahora más adelante, el 1 de julio, cumbre de la Alianza del Pacífico en Chile. La primera cumbre de la Alianza del Pacífico que va a integrar a Argentina como miembro observador, seguramente será más o menos como el cumpleaños de Macri. Si viaja va a ser recibido con honores porque para la región la presencia de Macri es, y de Argentina obviamente, ¿no? Pero la presencia de Argentina es importante y Macri es como el mejor amigo de los tipos. Esa es la cronología y la política internacional de Macri. Entonces hay que estar atento a ese proceso porque viene dándose de esa forma y tenemos un presidente que juegue en política internacional. Que nadie crea, porque a veces vemos los estilos y en los estilos dicen, no, Macri es un tonto, el tipo se pone a charlar sobre cómo baila con Peña Nieto. No, el tipo juega en política, juega muy fuerte, se viene la discusión de Malcorra. Y la última, y ya con esto prometo que cierro, por la parte después
la idea que charlamos. Bueno, los apodos yo no los tenía en claro, así que... Bien. Eso me da 3 minutos más. Eso me da 3 minutos. No, muy cortito, pero es lo que me parece una de las cosas más importantes que se viene de la política internacional ahora. 26 de junio, elecciones en España. Hay un dato importante y no quiero parecer, o que creo que esta charla va a ser algo tan grande, pero que no puede ser. Se está dando algo histórico en España, que es la alianza de Podemos, con padre nuestro Pablo Iglesias a la cabeza, y de la Izquierda Unida de Alberto Garzón. ¿Qué quiero decir? En el mundo hay todavía procesos donde se han sentado a discutir política, con la política arriba de la mesa, sin miseria, cómo hacemos para gobernar. La discusión debe ser la gobernabilidad. Este tipo de charlas son importantes para conocernos entre nosotros y saber qué pensamos. Que los dirigentes de las organizaciones dejen de ser los traductores de la militancia y que pasen a ser parte de debates que son colectivos. Nosotros, desde el peronismo revolucionario, no queremos que nuestros compañeros conozcan a Tommy o a Sol por lo que yo les cuente. Queremos que en estas actividades sepamos qué piensan los compañeros. Porque cuidado, que a veces nos encontramos con alguno que dice, esa organización, son determinada caracterización. Y resulta que no es así. Ahora, esa organización dice, sí, hasta cagada, si vos pensás eso de mí, yo pienso el doble de lo tuyo, y nunca ponemos la política arriba de la mesa. Si está la política y la discutimos, a lo sumo no llegaremos a un acuerdo, no coincidiremos, lo daremos un abrazo y diremos gracias. Pero me parece que lo mejor que nos puede pasar es que lo discutamos y lo intentemos. En España está pasando algo muy interesante. ¿Va a ganar la Alianza Unidos Podemos? ¿Ganará? No lo sé. Pero se dio un cambio histórico para España, que es una España que todavía viene atravesada por el franquismo, que cada vez que hay un ataque de lo que ellos llaman el terrorismo, se cierran filas enseguida con el pensamiento más retrógrado. En Alemania también salió el nazismo otra vez a las calles, organizado con otros nombres, con otras caras. Pero siempre en Europa está el gen de la guerra y el gen de lo bélico. Bueno, lo empiezan a romper de a poco, si quieren, pero este proceso. Pablo Iglesias con Podemos, Alberto Garzón de Izquierda Unida, que se venía matando, en términos políticos, no coincidían en nada, no podían apuntar en nada. Se sentaron, discutieron política y armaron la alianza. 26 de junio parece que es un elemento importante, hay que seguirlo. Y fin, ya está.